Buenas tardes, mi nombre es Marta Vila, soy especialista de producto en Bestinver y en el webinar de hoy tenemos a Pepe Díaz Vallejo, miembro de nuestro equipo de inversión, y Pepe hoy nos va a explicar cómo podemos construir una cartera de inversión. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Muy bien, muchas gracias. Fenomenal, gracias por venir. Muchas gracias a todos ustedes. Antes de empezar, me gustaría enmarcar esta sesión dentro del ciclo de conferencias que estamos dando desde Bestinver, porque esta es la continuación lógica de la charla que hace unas semanas dio Tomás Pintó, nuestro director de Renta Variable Internacional, en la que explicó por qué invertir, cuál es el motivo, cuáles son las razones por las cuales todos ustedes, todos nosotros, tenemos que dar ese paso que nos conviertan de ahorrador a inversor. Y digo que esta charla es la continuación lógica, porque una vez que nos hemos convencido de los motivos, una vez que nos hemos convencido del por qué, la siguiente pregunta lógica que nos vamos a hacer es ¿cómo? Y eso es exactamente lo que vamos a contar hoy. Evidentemente es una materia extensísima, no vamos a poder recorrerla toda, pero lo que sí vamos a poder hacer es centrarnos en esos conceptos clave que posiblemente representen menos del 1% del conocimiento total, pero que tienen una incidencia fundamental, una incidencia crítica en el resultado final de la construcción de una cartera. Así que no nos vamos a fijar tanto en aspectos básicos, sino que nos vamos a fijar en los importantes, porque mi objetivo es que dentro de 40-45 minutos, que es lo que va a durar esta presentación, todos ustedes, con independencia del nivel o la experiencia que tengan como inversores, sientan que han aprendido mucho más de lo que antes sabían. Sientan que dentro de 40 minutos son mucho mejores, van a ser mejores inversores de lo que son ahora mismo. Las personas con más experiencia descubrirán respuestas que le van a ayudar a mejorar su proceso de construcción de carteras y con ello sus resultados. Y las personas con menos experiencia por lo menos se van a enfrentar a las preguntas más importantes que tienen que hacerse a la hora de hacer una cartera de inversión. Pero antes de empezar, conviene unificar criterios. Vamos a hablar de cómo construir una cartera. Entonces hay que plantearse qué es una cartera. Muchos dirán, hombre, Pepe, pues una cartera es un conjunto de fondos en los que una persona invierte, ¿no? Pero a mí me gustaría romper con esa idea. A mí lo que me gustaría es que al terminar esta sesión, todos ustedes entiendan que una cartera es la culminación de un proceso intelectual. Un proceso intelectual que exige pensar. Pensar cómo montamos un puzzle. Porque al final un inversor lo que hace es ir montando pequeños puzzles que forman parte de otros puzzles más grandes para tener un resultado armónico. Vamos a ir cogiendo diferentes piezas, vamos a hablar de nuestro plazo temporal, vamos a hablar de nuestros objetivos, nuestro capital, las herramientas que tenemos a nuestra disposición para montar una cartera y las tenemos que montar de manera coherente. Tiene que haber una lógica ahí detrás. Y esa combinación lógica y armónica es a lo que llamamos una cartera. Así que si a mí me preguntan cuál es la característica que hace o qué aspectos hacen que una cartera sea una cartera, pues no diría que son los fondos que al final la forman, sino que es ese proceso, ese pensamiento que nos lleva a crear una armonía a través de la cual vamos a conseguir establecer unos objetivos a partir de un punto de partida inicial y llegar a un punto que es nuestro objetivo final de una manera coherente. Esa es la esencia del proceso de construcción de una cartera. Y la cartera es la combinación de todos esos elementos. ¿Y cuál es la lógica que hay detrás de la construcción de una cartera? Pues en la pantalla ven las tres fases fundamentales que constituyen esta lógica. Son tres fases que nos van a ayudar en el proceso de construcción de la cartera y que van a marcar el índice de la sesión de hoy. En la primera fase, la fase de reflexión, en la que nos vamos a hacer una pregunta fundamental, que es ¿cuál es mi plazo temporal? ¿Cuál es mi plazo como inversor? Una segunda fase de selección, ¿qué inversiones elijo? Y una tercera fase de implementación, que bueno, pues vamos a hacer que todo esto que vamos a pensar ahora se materialice en algo concreto.
Pues enfrentándonos ya al primer puzzle, en la primera fase, la fase de reflexión, tenemos que partir de una pregunta fundamental, que es ¿cuál es mi plazo de inversión? ¿Cuánto tiempo tengo para invertir? Y al plantearnos esta pregunta, evidentemente estamos hablando de tiempo, estamos hablando de plazos. Pero esta es la pregunta fundamental, porque si rascamos un poco en ella, si profundizamos en lo que quiere decir, descubriremos que de forma implícita tiene otros dos objetivos fundamentales como inversor y que tenemos que plantearnos para poder responder a la pregunta ¿cuál es nuestro plazo de inversor? El primero de ellos es nuestro objetivo, el objetivo que perseguimos como inversores. ¿Por qué? Porque nuestra propia forma de hablar lo responde. Decimos, tengo 3 meses para invertir este capital porque es el dinero con el que me voy a ir de vacaciones este verano con mi familia. Estamos en marzo, me voy de vacaciones en junio, pues son 3 meses. El objetivo determina el plazo temporal. Decimos, voy a invertir este capital porque durante 4 o 5 años, porque dentro de 4 o 5 años voy a montar mi negocio y espero que este capital me apoye en la financiación en los primeros pasos. O voy a invertir, tengo durante 30 años, mi plazo temporal son 30 años, porque mi objetivo es ir generando un colchón para la jubilación. De nuevo vemos que el objetivo es una pregunta, es un tema fundamental que tenemos que tener claro para poder responder a la pregunta de cuál es nuestro plazo de inversión. Si no es imposible, si no se puede responder de una manera exacta. Y el segundo gran tema que hay debajo de esta pregunta inicial que hemos planteado es el capital de partida. ¿Por qué? Pues vamos a volver a un ejemplo. Decimos, voy a invertir mi plazo de inversión son 5 años, porque dentro de 5 años me voy a comprar una casa con este dinero, me va a servir para pagar la entrada, ¿no? Imaginemos que la entrada que estimo son 60.000 euros. Bueno, pues si el capital inicial son 50.000, pues tenemos 5 años para transformar esos 50.000 en esos 60.000. Perfecto, veremos cómo lo podemos hacer, cómo vamos a intentar hacerlo. Pero claro, si el capital inicial no son 50.000 euros, sino 500 euros y tenemos 5 años para transformarlo en 60.000, igual tenemos un problema. Y entonces tendremos que replantearnos estos 3 elementos para buscar una armonía, porque ahora mismo, si tenemos que transformar 500 euros en 60.000 en un plazo de 5 años, ahí algo falla. Entonces, o bien nos damos más plazo, mucho más plazo, o bien rebajamos la exigencia de nuestro objetivo para comprar una casa más pequeña, o bien ponemos más capital inicial, o bien hacemos un ajuste de estos tres elementos. De nuevo, esencial que haya una armonía para construir todos estos puzzles. Y una vez que hemos respondido a la cuestión de los objetivos y el capital a través de la pregunta ¿cuál es mi plazo temporal como inversor?, vamos a tener el resultado de esta primera fase, que es lo que yo llamo un autorretrato robot de nosotros como inversores, en el que hemos establecido un punto inicial de partida, hemos establecido un objetivo al que queremos llegar y de manera implícita a través de los plazos temporales también una forma en la que queremos hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, para ahorrar un dinero para las vacaciones tenemos un plazo de 3 meses, tenemos poco tiempo para ganar dinero y lo que queremos ahí es seguridad, ¿no? Nuestra tolerancia a la variabilidad es muy baja. A medida que vamos ampliando el plazo de inversión, podemos ser un poquito más ambiciosos con esa rentabilidad que buscamos. Nuestro capital inicial se puede diferenciar, puede ser muy diferente del capital final, porque queremos una generación de rentabilidad a lo largo de todo el proceso. Y como tenemos más tiempo para poder recuperar cualquier pérdida que pueda ocurrir, pues tenemos una mayor tolerancia a la variabilidad. Evidentemente, cuando tu objetivo es hacer un colchón para la jubilación, porque tu plazo son 30 años, pues ahí tu foco como inversor está en la apreciación, que es que tu capital crezca mucho, por tanto el capital inicial puede no ser tan grande y tu tolerancia a la variabilidad pues tiene que ser alta. Este es el primer gran puzzle al que nos tenemos que enfrentar como inversores todos nosotros.
Y esto nos permite pasar al siguiente puzzle, que forma parte de la fase de selección. ¿Cuáles son los activos en los que voy a invertir? ¿Cuáles son los vehículos en los que voy a invertir? Este es un puzzle un poco más complejo, porque si se fijan, en la etapa anterior hemos utilizado únicamente información personal nuestra, ¿no? Nuestro objetivo, nuestro plazo, nuestro capital. Tenemos toda la información ya en la cabeza, ¿no? Aquí, en cambio, vamos a tener que combinar esta información y el sentido común con un poco de conocimiento financiero, pero no se preocupen, que se lo vamos a dar de manera muy, muy sencilla. Y para empezar en esta etapa, lo primero que tenemos que pensar es en qué activos vamos a invertir. Hay muchos tipos de activos, pero todos nosotros, la inmensa mayoría, tendríamos nuestras necesidades cubiertas con los dos principales, que es la renta variable y la renta fija. Aquí les recomiendo que vean los webinars de Eduardo Roque, nuestro director de renta fija, y de Tomás Pintó, nuestro director de renta variable internacional, en la que cada uno explicó los entresijos, las tripillas de sus activos, de la renta fija y de la renta variable. Nosotros hoy no nos vamos a fijar en esa esencia, ¿no? Sino que nos vamos a fijar más en su comportamiento. Vamos a ver cómo se han comportado históricamente estos activos para tener en la cabeza algunos puntos cardinales que nos puedan orientar a la hora de establecer cuál es nuestra cartera. Para eso hay varios estudios que analizan el comportamiento histórico, se remontan a 100, 200 años atrás. Hay algunas diferencias en la cifra exacta de las conclusiones de los estudios en función del plazo temporal que hayan tomado como referencia, de los mercados que utilicen como referencia, pero al final las conclusiones son todas más o menos muy, muy sencillas. Vamos a empezar con renta variable. Aquí veis, este es el de un informe de UBS que acaba de publicar hace poco, hace nada, vamos, que estudia la rentabilidad de la bolsa de Estados Unidos desde el año 1900 hasta el año 2023. Fíjense en esta línea de arriba, porque estas de aquí abajo son las de la renta fija, que las hemos puesto ahí para que se hagan una idea ya visual de las diferencias entre los dos activos, pero fíjense en la superior, que es la de la renta variable. Pues, según el informe de UBS, la renta variable norteamericana ha generado un 6,5% de rentabilidad media anual en términos reales, es decir, descontando la inflación. Después de la inflación, estamos hablando de poder adquisitivo real, de rentabilidad descontada la inflación, pues ha generado un 6,5% de media desde el año 1900. El informe de JP Morgan, por ejemplo, que también lo usamos mucho, creo que se centra un 6,5%, un 6,7%. El del profesor de la Universidad de Wharton, también muy conocido, Jeremy Siegel, dice que es un 6,9%. Este se remonta a 220 años atrás. Así que, bueno, entre un 6 y un 7% es la referencia que pueden tener respecto a la rentabilidad histórica que ha generado la renta variable norteamericana. Se pueden preguntar, ¿y esta referencia para un inversor español en 2024 es razonable? Pues teniendo en cuenta que el mundo es un mundo muy globalizado, teniendo en cuenta que cualquier inversor español puede invertir en renta variable norteamericana, pues diría que sí, pero bueno, ténganlo presente. Esa horquilla es relativamente razonable, entre un 6-7% de rentabilidad real. Esto quiere decir duplicar el poder adquisitivo cada 10-11 años. Como marco teórico, como referencia teórica. Pero claro, aquí estamos hablando de la rentabilidad a muy largo plazo. Sabemos que año a año la rentabilidad que puede generar la renta variable pues puede ser muy diferente de ese 6,5% de media, o ese 7% de media. Entonces, en la siguiente diapositiva, también del informe de UBS, vamos a ver las frecuencias de los retornos en cada uno de estos 124 años. No hace falta que se fijen en los números, ahí pueden ver ordenados por tramos de rentabilidad el comportamiento de la bolsa norteamericana, pero vamos a quedarnos con algunas frecuencias muy importantes. La primera de todas es que en casi 7 de cada 10 años, de estos últimos 124, el resultado no ha sido negativo, ha sido positivo. Casi 7 de cada 10.
En 1 de cada 3 años, la rentabilidad ha estado entre el 0 y el 20%. Y en 1 de cada 5 años, la rentabilidad ha estado entre el 20 y el 30%. Eso por el lado positivo. Por el lado negativo, caídas entre el 0 y el 20% pues ocurren 1 cada 4 años. Y caídas superiores al 20% una vez a la década. ¿Cuál es el mensaje importante que tenemos que sacar de este gráfico? Bueno, el primero, que evidentemente año a año podemos tener resultados muy diferentes de la media. Perfecto. Pero en segundo lugar, que la bolsa a largo plazo tiene un sesgo positivo. Y es lógico que así sea, porque al final el comportamiento de la bolsa no es más que la manifestación cotizada, por así decirlo, del comportamiento de las empresas, ¿no? Y las empresas siempre tienen esa capacidad para adaptarse al entorno cambiante, que es la realidad, superar problemas, crear nuevas vías de generación de valor. Es esa creación, ese proceso de creación que se canaliza, del ser humano, que se canaliza a través de las empresas y evidentemente tiene un reflejo positivo a largo plazo en la renta variable. Este es como el segundo gran punto cardinal para hacernos una idea de lo que es la renta variable, lo que es la bolsa a largo plazo. Pero claro, somos conscientes todos de que lo que nos preocupa no es tanto la rentabilidad, sino los momentos difíciles, ¿no? Las posibles pérdidas que podamos tener en un momento dado. Así que en la siguiente tabla hemos hecho un resumen de diferentes estudios para ver cuáles son las caídas, aunque sean 3 de cada 10 años, pero cuáles son las caídas en términos interanuales, porque lo anterior era de diciembre a diciembre, ¿sí? En términos interanuales, cuáles son las caídas normales que se puede esperar en la renta variable. Pues bueno, pues la historia nos dice que de 0 a 5%, pues una caída súper habitual, ocurre al menos una vez al año. En torno del 5 al 10%, pues cada 2-3 años tenemos caídas de esa magnitud, sin necesidad de que pase nada. Lo mismo, entre caídas de un 10-20% ocurren cada 3-5 años. De nuevo, realmente no hace falta que pase nada. Y este podría ser como el rango que consideramos más normal dentro de esos movimientos que tiene la renta variable. Nos asustamos si no somos conscientes de ello, pero ya conociendo que esto es el comportamiento habitual de la bolsa, tenemos que estar por lo menos psicológicamente preparados. Y caídas superiores al 20% ya ocurren con mucha menos frecuencia, cada 5 o 7 años, caídas por encima del 30% cada 10 o más años. Lo que es importante es, primero, saber que hasta el 20% es relativamente normal, y luego que en función de la caída, pues se tarda más o menos tiempo en recuperarlo. Evidentemente, grandes caídas como las de 2008, por ejemplo, son de esas que ocurren una vez cada década y se tardan, pues el plazo de recuperación estamos hablando de años, ¿no? Entonces, estos 3 conceptos son los que tienen que marcar los grandes puntos cardinales para entender la renta variable. Rentabilidades cercanas al 7% en términos reales. En segundo lugar, casi 7 de cada 10 años tiene un resultado positivo. Y en segundo lugar, que hay años muy excepcionales que producen, pues, una vez a la década caídas del 30%. Pero lo normal son movimientos mucho más pequeños y lo normal es que haya movimiento. Esto respecto a la renta variable. Ahora, respecto a la renta fija, hay que diferenciar entre renta fija a largo plazo y renta fija a corto plazo. En España, pues, son las letras del Tesoro, los bonos del Tesoro. Respecto a las letras, entonces, de nuevo, este gráfico que ven aquí, que es el de antes, pues se centra en la renta fija de Estados Unidos, pero bueno, más o menos para hacer el puente a cualquier inversor español, de la renta fija, de las letras en la renta fija a corto plazo, pues es un activo que su objetivo, básicamente, en largos periodos de tiempo, es proteger el poder adquisitivo a cambio de una variabilidad muy pequeña. Y por tanto, la rentabilidad que da a largo plazo, pues ahí lo ven, ¿no? Apenas por encima de la inflación, pero ha protegido el poder adquisitivo. En épocas de mayor inflación, la rentabilidad en términos reales era menor. En épocas de menor inflación o de deflación, pues la rentabilidad en términos reales era mayor, ¿no? Pero ahí lo que está buscando un inversor al invertir en renta fija a corto plazo es la estabilidad, falta de variabilidad.
Siguiente escalón en la renta fija a largo plazo. Cuando le dejamos, aquí estoy hablando de renta fija soberana, ¿de acuerdo? Cuando lo financiamos a un Estado. Pues la renta fija a largo plazo pues ya nos da un poquito más de rentabilidad en términos reales, entre un 1, un 2%, en función de los estudios, en función de los países y de los periodos, pero entre un 1, un 2 y pico por ciento en términos reales es cuando queremos tener ese conocimiento histórico de lo que ha hecho, pues puede ser lo razonable para tener en mente. De nuevo, menos variabilidad que la renta variable, más variabilidad que la renta fija a corto plazo y por tanto mayor rentabilidad. Y por último, también tenemos que hablar de la renta fija corporativa, cuando le dejamos dinero a una empresa. Hay muchísimos estudios de esto porque los datos son más difíciles de encontrar. Aquí hemos empleado uno de un profesor de la Universidad de Nueva York, que es una eminencia en términos de valoración de empresas. Y bueno, es razonable que podamos esperar un poco más de rentabilidad respecto a la renta fija a largo plazo, menos que la renta variable, evidentemente, y en términos de variabilidad, pues que sea superior a la de la renta fija soberana y menor que la de la renta variable. Entonces ya con esto tenemos los grandes ejes para entender los activos, los principales activos. Renta fija, esa rentabilidad renta variable, perdón, esa rentabilidad cercana entre el 6 y 7% anual, prácticamente la inflación en renta fija a corto plazo, un poquito más en renta fija a largo plazo y renta fija corporativa. ¿Por qué es importante tener claros estas características de los activos? Pues porque si se fijan, cada plazo, cada activo, es coherente con un plazo temporal. Imagínense, van por la calle, se les acerca un paisano, les dice, pues tengo un dinerín para invertir. Ustedes ya saben que la primera pregunta que le tienen que hacer es ¿cuál es su plazo temporal? Antes le hubieran preguntado ¿cuánto dinero? Pues ahora ¿cuál es su plazo temporal? Dice, pues unos 3 meses aproximadamente. ¿Y qué es lo que tiene pensado hacer con este dinero? Pues comprar una casa. Pues sabes que posiblemente no sea el activo adecuado para un plazo temporal tan corto, ¿verdad? No hace falta tener grandes conocimientos financieros para ver que ahí no hay armonía entre el plazo y el activo. Pues en activos financieros nos pasa exactamente igual. Y eso es lo que dice nuestro modelo CML, corto, medio y largo plazo. Que cada activo tiene un plazo temporal. Recuerden las características que acabamos de decir. Pues en cortos plazos, el activo adecuado es la renta fija, ¿no? En plazos de menos de 2 años, con un sesgo hacia la renta fija a corto plazo. A medio plazo, pues podemos buscar renta fija a largo plazo, renta fija corporativa, poner un poquito de variable, y a largo plazo, clarísimamente, el activo es la renta variable. De nuevo, recuerden las características que hemos dicho, verán que son totalmente coherentes con esta distribución de plazos. Y así, ya podemos asignar. Podemos seguir completando nuestro autorretrato robot con una nueva fila cuando hablemos de los activos con los que vamos a tratar de alcanzar nuestros objetivos, ¿no? A corto plazo, renta fija, y a largo plazo, la renta variable. Importantísimo recordar, cada plazo tiene un activo, cada activo tiene su plazo. El siguiente punto que nos vamos a enfrentar en esta segunda etapa es la fiscalidad. Aquí voy a ser muy breve porque la casuística lo es todo. Consulten siempre a su asesor. Pero hay una característica común que compartimos todos los inversores más allá de nuestra casuística. Lo primero, que la fiscalidad hay que tenerlo en cuenta para diseñar una cartera de inversiones. Y lo segundo es que todos nosotros queremos pagar la menor cantidad posible de impuestos y queremos pagar lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos hacer que nuestro capital crezca sin tener esa erosión fiscal. Y desde el punto de vista fiscal, si lo que buscamos es un vehículo eficiente, todos nosotros vamos a coincidir en que el vehículo más eficiente son los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque esas operaciones que se hacen dentro del vehículo tienen un tratamiento fiscal muy favorable en comparación con la que tendrían la inversión directa en acciones o en bonos, si lo hace cualquier particular. Y en segundo lugar, porque los fondos son traspasables. ¿Qué quiere decir la traspasabilidad de los fondos? Pues que, suponiendo, soy inversor en Bestinver Internacional, tengo un 50% de rentabilidad y por lo que sea decido cambiar
a Bestinver Grandes Compañías, por decir algo. Pues en ese cambio no se produce un hecho imponible. No tengo que pagar impuestos por la rentabilidad que generé en Bestinver Internacional. Si luego gano otro 20% en Grandes Compañías y lo quiero llevar a Bestinver corto plazo, pues en ese paso tampoco hay un hecho imponible, tampoco voy a pagar impuestos. Por tanto, son traspasables, lo que se llama traspasable entre los fondos de inversión. ¿Cuándo voy a pagar? Pues cuando liquido una inversión de participaciones de fondos de inversión en liquidez. Ahí sí hay un hecho imponible, ahí sí voy a pagar por todos los beneficios que he acumulado a lo largo de este periodo, pero vemos que hay un claro efecto de diferimiento fiscal. Por eso los fondos es el vehículo más fiscalmente más eficiente, más atractivo. Y una vez que nos convencemos de que los fondos es el vehículo adecuado, la pregunta es, pues muy bien, pues tenemos que elegir los fondos de inversión. Aquí prácticamente tendríamos que hacer un webinar con los criterios necesarios para seleccionar un fondo de inversión, porque realmente la oferta es enorme de fondos de inversión. Pero para seleccionar yo diría que hay tres grandes grupos de filtrado inicial. Primero, ustedes tienen que pensar en el proceso que hay detrás de la gestión de esos fondos de inversión. Un proceso que tiene que haber sido probado en muchos entornos diferentes de mercado. No solamente estoy hablando del proceso del fondo, sino de la gestora que mueve ese fondo en general. Tienen que entender la lógica que hay detrás, tienen que entender por qué ese fondo les va a hacer cumplir sus objetivos o alcanzar sus objetivos. En segundo lugar, tienen que pensar en el comportamiento del fondo a largo plazo. Incluso el mejor fondo de inversión de la historia tiene periodos de corto plazo, 2-3 años, que las cosas no salen bien. Incluso el peor fondo de inversión de toda la historia tiene periodos de 2 o 3 años en el que las cosas salen fenomenal. Entonces, cuando miramos ese comportamiento de un fondo a largo plazo, tenemos que ver toda la foto. Tenemos que ver cómo se comporta a lo largo del tiempo y tenemos que pensar si ese comportamiento es coherente con los objetivos que estamos buscando para ese tipo de activo y para ese plazo. Y por último, tenemos que pensar en la gestora, en la compañía gestora que gestiona esos fondos de inversión. Tiene que ser una compañía que nos dé confianza, tiene que ser una compañía que nos dé servicio. ¿Qué quiere decir que nos dé servicio? Pues quiere decir que en esos momentos en los que ya hemos visto que de vez en cuando la renta variable tiene caídas, pues queremos coger el teléfono y que haya una persona al otro lado que nos explique. Pues los gestores piensan, pues la cartera tiene, pues las perspectivas son que haya alguien que nos dé esas explicaciones y que nos den esa tranquilidad. Y por último, solvencia, ¿no? Tenemos que saber quién está detrás de esa empresa gestora. Y una vez que hemos pasado toda la oferta de fondos de inversión a través de estos filtros, veremos que el número de fondos que quedan se ha reducido muchísimo. Y a esos fondos que ya se han reducido muchísimo, lo que tenemos que hacer es aplicar nuestro modelo CML. Ustedes pueden aplicarlo a cualquier universo de fondos que hayan seleccionado. Nosotros vamos a aplicarlo a los fondos que tenemos en Bestinver, que es más sencillo ahora para explicar este funcionamiento, ¿no? Ahí ven, pues claro, si tenemos fondos de renta variable, vamos a centrarnos en renta variable, que es donde más oferta hay. Si tenemos muchos fondos de renta variable, evidentemente es porque nos centramos en inversiones a largo plazo, porque la renta variable es el activo adecuado a largo plazo, ¿no? Y aquí voy a explicarles un caso, un amigo mío que le he pedido permiso para hablar de él, cómo estructura su cartera de inversiones de largo plazo. Pues mi amigo es inversor de largo plazo y el núcleo de su cartera es Bestinver Internacional. ¿Por qué tiene Bestinver Internacional? Pues porque Bestinver Internacional invierte en compañías por todo el mundo, compañías prácticamente todos los sectores, compañías grandes, compañías líquidas, compañías que hemos seleccionado con buenos fundamentales, que cotizan a buenos precios, y precisamente por ese alcance global que tiene el fondo, pues le permite que su cartera tenga una exposición no sesgada a la renta variable. O sea, es el corazón de su cartera de largo plazo, para conseguir sus objetivos de cara a la jubilación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi colega es directivo de una empresa de cosméticos ultra conocida. Si acabo de decir cosméticos, la primera que le viene a la cabeza, pues trabaja en esa. Y en el día a día de su trabajo, él es consciente de todas las dinámicas positivas que se producen en empresas que tienen unas marcas muy potentes, fuertes ventajas competitivas, posiciones de dominio por todo el mundo, capacidad para crecer, porque él sabe, un competidor
no nos mueve de esa posición competitiva, que prácticamente que es imposible. Tendría que haber un cambio en los consumidores por parte de una amenaza a un competidor. Mi amigo es consciente de que no va a ocurrir. Entonces, como él vive en su día a día esa fortaleza, dice, pues yo quiero que parte de mi dinero, de las inversiones de largo plazo, estén en este tipo de compañías. Entonces, además de ese núcleo de la cartera de Bestinver Internacional, también invierte en Bestinver Grandes Compañías, fruto de su propia experiencia. Y además coincide que su mujer es de Wyoming, su mujer es estadounidense. Entonces, a base de viajar allí, pues, conocen perfectamente las ventajas estructurales de esa región, desde el punto de vista de recursos naturales, la población, esa cultura flexible, pro empresa, pro negocio, mercado financiero súper líquido, el más grande de todos. Pues quiere que parte de su dinero también esté allí complementando las inversiones de su núcleo dentro de la cartera de largo plazo. Así que también es inversor de Bestinver Norteamérica. Por cierto, hace poco Jaime Ramos, su gestor, hizo un seminario como este en el que explica las particularidades de la estrategia de este fondo, por si les interesa. Y pongo el ejemplo de mi amigo porque una vez que hemos seleccionado los fondos, que hemos seleccionado los plazos, tenemos que plantearnos, ¿estos fondos que hemos seleccionado realmente diversifican mi ahorro? La diversificación es un concepto muy sencillo. La diversificación lo único que nos dice es no pongamos todos los huevos en la misma cesta. Y fíjense la cantidad de cestas de las que hemos hablado en una cartera de fondos de inversión como la que estamos planteando. Una primera cesta, una primera capa de protección para nuestro ahorro los dan ya los activos, renta fija, renta variable, diferentes comportamientos. Una segunda capa son los diferentes fondos que tenemos para cada activo. Diferentes universos de inversión, diferentes formas de interpretar el análisis de las compañías, diferentes formas de aplicar la valoración en función de las características de su universo de inversión. Nueva capa de diversificación. Una tercera capa, las empresas. Nuestros fondos, la mayor parte de ellos tienen entre 30 y 60 compañías, diferentes sectores, diferentes tamaños, diferentes países, diferentes líneas de negocio, diferentes modelos de negocio, diferentes etapas en su ciclo de vida. Una nueva capa de diversificación. Y por último, las divisas. Fondos como Bestinver Internacional, que invierten en zona de euro, invierten en dólar, invierten en otras divisas. Bueno, pues todo eso son capas de diversificación que protegen nuestro capital del error, un error puntual en una posición concreta, ¿no? Pero también me gustaría que pensaran en la diversificación no como herramienta defensiva, sino también como movimiento ofensivo, porque al diversificar el capital nos permite buscar fuentes de rentabilidad diferentes, ¿no? No solamente tener la rentabilidad que producen las compañías de Bestinver Internacional, sino también las de Bestinver Grandes Compañías. Estamos ampliando nuestro alcance, no tanto para defendernos también, sino para generar rentabilidad. Así que eso es otro punto positivo que tenemos que considerar a la hora de hacer nuestra cartera. Y ya con todo, podemos hacer una perspectiva estratégica, un retrato robot ya mucho más completo, en la que tenemos identificados el punto de partida, el objetivo al que queremos llegar, cómo queremos llegar hasta ahí, las herramientas, los activos que vamos a elegir y también los fondos de inversión. Y muy importante siempre, estar seguro, poner ese check cuando seleccionamos un fondo de inversión que lo hemos investigado a fondo. Dice Peter Lynch, que es uno de las grandes leyendas de la gestión de activos, que la mayor parte de inversores se dedican más tiempo a pensar sobre el color de su nevera que sobre el fondo de inversión en el que van a invertir. Bueno, pues tenemos que romper con esto, tenemos que pensar sobre los fondos de inversión, tenemos que hablen con la compañía gestora, léanse los folletos, léanse las comunicaciones periódicas de los gestores, pregúntenles. Eso es necesario también para formar nuestra cartera, forma parte de este proceso. Y ya una vez que hemos completado esta tercera etapa con una perspectiva estratégica, sabemos dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué vehículos vamos a emplear, pues lo siguiente es pasar a la fase de la implementación. Y para esto vamos a tener en cuenta tres aspectos. El primero es la valoración. Estos son tres aspectos que aplican a todos los activos, pero voy a centrarme en renta variable, ¿de acuerdo? Pues en la valoración hay que tenerla en cuenta porque
habíamos dicho, si usted invierte a largo plazo, la renta variable es el activo, pero la renta variable de vez en cuando se pone cara. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fíjense en este gráfico que tienen en pantalla. Cada puntito es un año de los últimos 100 y pico de la bolsa norteamericana. Y cada puntito, como ve, tiene dos ejes. Un eje, que es el eje horizontal, que es el de la valoración. Cuanto más estemos en este lado, más caro estaba la bolsa ese año. Cuanto más estemos en este otro lado, pues más barata estaba la bolsa en ese año. Y este eje vertical lo que nos dice es la rentabilidad que consiguió la bolsa 5 años después. Es decir, el puntito de 2015 luego dice cuánta rentabilidad consiguió en 2020. El puntito de 2016, cuánta rentabilidad consiguió la bolsa hasta 2021 y así sucesivamente. Lo que nos dice este gráfico es que cuanto más cara está la bolsa, menor es su rentabilidad futura. Cuanto más barata está la bolsa, mayor es su rentabilidad futura. Así que hay que considerar, hay que tener en cuenta la valoración. Nosotros en Bestinver esto es un trabajo continuo. Si invierten en los fondos índice que están muy de moda y que les permite una inversión diversificada en renta variable, pues cuando la bolsa está cara, comprarán un activo que está caro. Nosotros en la gestión activa que hacemos es continuamente buscar en un entorno, imaginemos que estamos en un entorno, no estamos ahora mismo, pero si estuviéramos en un entorno de bolsa cara, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues buscar las compañías en los sectores más defensivos, las que tienen valoraciones más atractivas, bajar los niveles de inversión, hacemos esa gestión activa de todo el ciclo de la valoración. Fundamental poder hacer esto para invertir a largo plazo. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta, esta gestión de seleccionar buenas compañías mejores que la media, que cotizan a valoraciones mejores que la media, no solo lo hacemos cuando la bolsa está en un punto de valoración extremo, ¿no? También eso lo hacemos en el día a día, buscando ese pequeño extra de rentabilidad. ¿Por qué? Porque un pequeño extra de rentabilidad, repetido durante muchísimos años, tiene un efecto a largo plazo en la rentabilidad salvaje. Fíjense en este gráfico. Esto muestra la evolución de una cartera de 50.000 euros durante 30 años. Esta sería la rentabilidad que obtendríamos si en una cartera que genera un 3,5% de rentabilidad anual durante todo el periodo. Mucho sesgo de renta fija. Esta sería la rentabilidad o el capital que obtendríamos después de invertir en una cartera que tiene una rentabilidad anual del 6%, que es esa banda baja que habíamos dicho para la renta variable. Y fíjense en la cartera final. Esta rentabilidad se obtendría simplemente sumando un 1% extra, repetido durante 30 años. Si en vez de un 6% anual obtenemos un 7% anual, la rentabilidad final no son 280.000 euros, sino que son 380.000 euros. Ese extra, repetido durante mucho tiempo, es lo que buscamos día a día en la gestión activa que hacemos en Bestinver, comprando mejores compañías que el mercado a valoraciones más atractivas que el mercado. ¿Y por qué lo hacemos? Por el puro efecto del interés compuesto. Eso es lo que hace ese crecimiento parabólico con un poquito más de rentabilidad acumulado durante muchos años. Y una vez que tenemos estos dos factores en cuenta, lo siguiente que tenemos que hacer en nuestro plan para implementarlo es tener una perspectiva operativa adaptada al activo en el que vamos a invertir. Pensemos en renta variable, ¿de acuerdo? Podemos decir, pues yo cada mes voy a ahorrar 100 euros. Puedo ahorrar 100 euros. Voy a invertir todos los meses esos 100 euros. Esa es nuestra inversión periódica. Después de una subida de la renta variable, podemos comprar menos participaciones de nuestros fondos. Después de una caída de la renta variable, podemos comprar más participaciones de los fondos. Fíjense qué forma tan sencilla, tan mecánica además, y tan inteligente, de ir comprando más cuando los precios son bajos, comprando menos cuando los precios son altos. Así vamos gestionando poco a poco nuestro precio medio de entrada para intentar superar esa rentabilidad de 6-7% que nos da la renta variable a través de una aportación periódica. Pero si recuerdan esos 3 puntos cardinales de la renta variable, 6-7% de rentabilidad, 7 de cada 10 años positivos y de vez en cuando caídas significativas, tenemos que pensar en aportaciones extraordinarias para aprovechar esas caídas significativas. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos caídas del 30%, en vez de 100, invertimos 200, 300 euros. Y si cae otro 10%, pues otros 300 euros.
no vamos a comprar el mismo, ¿no? Pero llega un momento en el que esas aportaciones extraordinarias, en momentos de valoraciones muy atractivas, lo que hacen es poner nuestro capital preparado para que el interés compuesto general a largo plazo sea extraordinario. Ahí es donde las rentabilidades se disparan. De nuevo, tenemos que pensar una perspectiva operativa adecuada, armónica, coherente con todo el plan que hemos seleccionado. Y así se completan las 3 etapas de nuestro proceso de inversión. Primera etapa de reflexión, que nos dice qué somos como inversores, partimos de esa pregunta, ¿cuál es mi plazo de inversión? Y a partir de ahí seleccionamos los activos en los que vamos a invertir y por último hacemos un plan de implementación. Y esto es todo el proceso de construcción de una cartera. Pues muchísimas gracias, Pepe. Ha quedado claro en qué consiste el proceso intelectual del que hablabas al principio y cómo puede ayudarnos a construir una cartera de inversión. Sí que antes de pasar al turno de preguntas me gustaría recordarles a las personas que nos están viendo que tienen un QR aquí debajo por si quieren ampliar información sobre construcción de carteras. Y vamos con ello, si te parece. Muy bien. La primera pregunta es la siguiente. Bueno, hola, gracias por responder a mi pregunta. He visto que en muchos artículos hablan sobre diversificar y que cada uno dice un número distinto de fondos para diversificar adecuadamente. Desde su punto de vista, ¿cuántos fondos debe tener una cartera para estar bien diversificada? Bueno, no hay una respuesta correcta aquí, por eso hay tantos informes, tantos artículos que dicen, pues, van variando en función del número. Yo lo que os diría es, primero recuerden las diferentes capas de protección que nos da la diversificación. Y también recuerden el check ese que decía que tienen que tener a la hora de, antes de invertir en un fondo de inversión, que tienen que conocerlo bien. Entonces, yo diría que el número de fondos depende del nivel que cada uno pueda controlar, pueda entender y pueda analizar del número de fondos. Cuanto más de manera inteligente que haya pocos solapes, pues mejor. Antes puse el ejemplo de mi amigo que tiene 3 fondos en renta variable, pues es razonable porque el criterio a través del cual es razonable. O sea, es mucho más importante el proceso intelectual que nos lleva a X número de fondos que el X número de fondos. Que el número en sí. Eso es. Perfecto, pues vamos a la siguiente. ¿A partir de cuánto dinero conviene invertir a través de una cartera de fondos y no hacerlo directamente? He visto que no es lo mismo desde el punto de vista fiscal. ¿No es así? Sí, bueno, casi se responde a sí mismo. O sea, ¿cuándo hay que empezar a invertir? Cuanto antes. ¿Desde qué capital? Pues desde el mínimo posible que pueda acceder. O sea, teniendo en cuenta que no solamente desde un punto de vista fiscal la gestión de fondos es atractiva, sino que también lo es de cara a la generación de rentabilidad y que puede responder a cualquier necesidad dentro de cualquier plazo, pues ese paso de ahorrador a inversor que decía Tomás en su presentación, hay que darlo en el momento en el que sea posible. Cuanto antes. Exacto. Perfecto. He oído el podcast de Valor con B sobre psicología de inversión. ¡Qué ilusión! ¿Cuál diría usted que es el sesgo más peligroso al construir y gestionar una cartera de fondos? Bueno, primero gracias por escuchar nuestro podcast, sí. ¿Verdad? Bueno, en ese podcast hablamos de muchísimos sesgos. Pero si yo tuviera que centrarme en el más peligroso de todos, posiblemente sea el exceso de confianza, porque el exceso de confianza nos hace centrar todas las inversiones en un activo concreto, no pensar en la diversificación, creer que todo nos va a salir bien, nos lleva al exceso de rotación en la cartera, pensando que somos más listos que el mercado, que podemos hacer un montón de cambios. El exceso de confianza también te lleva a no reconocer pronto a tiempo tus posibles errores, y también el exceso de confianza que te lleva a pensar que tienes una capacidad para soportar la variabilidad de los mercados muy superior a la que realmente tienes, ¿no? Y dices, bueno, pues yo puedo aguantar cualquier tipo de movimiento, y luego cuando ocurre no duermes por la noche y lo primero que haces al día siguiente es darle al botón de venta y acabar con tu plan de inversiones, ¿no? Así que yo diría que es ese. Muy bien. De todos modos, efectivamente, hay muchos, así que como escuchan nuestro podcast, pueden conocer más.
Vamos con las dos últimas preguntas, nos da tiempo y dice así. Hay varias preguntas sobre, el plazo temporal, ¿vale? Entonces las he agrupado. Y entonces hay una que dice, tengo 60 años, me da miedo invertir en renta variable, ¿qué me aconseja? Luego tengo otra que dice, es verdad que hay que invertir en función al horizonte, pero no quiero perder dinero, ¿qué debo hacer? Aquí yo creo que la clave en esta pregunta, la primera lo dice muy explícito, ¿no? Que tengo miedo. Eso es lo que hay que trabajar. O sea, si tu plazo de inversión es largo, racionalmente tienes que ir a la inversión en renta variable. Y si estás metiendo sentimientos, si estás metiendo tu psicología en la ecuación, pues dices, tengo miedo, pues hay que gestionar ese miedo porque no estás actuando de manera racional. Si ese miedo te lleva a invertir, a construir tu cartera de largo plazo, comprando fondos de renta fija a corto plazo, pues vas a tener un problema. ¿Y un problema fruto de qué? Pues de esa irracionalidad que hace que no sigas este proceso de construcción de carteras tan detallado que hemos explicado hoy, pues hace que no lo estés siguiendo, ¿no? Entonces, yo ahí trabajaría, pues vamos a ver cuáles son los plazos, cuáles son los objetivos, cuál es el capital inicial, trabajaría otro tipo de cosas más que potenciar ese miedo de, pues entonces no hagas las cosas bien, eso hay que trabajarlo. Vale. Bueno, hemos identificado el problema y hay que ceñirse al plan. Eso. Vamos con la última. Buenos días, quisiera plantear la siguiente pregunta. La cuestión es que llevo un tiempo escuchando las enormes oportunidades que podrían generar en cuanto a rendimientos a largo plazo los ingresos pasivos a través de dividendos. Y más concretamente, los dividendos aristócratas o empresas del Standard & Poor's 500 que reparten dividendos siempre con rendimientos crecientes durante al menos 25 años. ¿Qué opinan sobre ello? Muchas gracias. Bueno, la inversión con dividendos es inversión directa. Se habla mucho de la inversión directa en compañías de dividendos. Yo no voy a decir ni dividendos sí ni dividendos no. Cualquiera que haya estudiado la historia de la bolsa respeta mucho la rentabilidad que ha permitido los dividendos, la reinversión de los dividendos en términos históricos. Entonces, pero bueno, no es una pregunta específica de este webinar, pero sí me gustaría decir una cosa. Yo como analista de empresas, advierto, la inversión en dividendos es compleja, es muy compleja. No consiste en comprar una compañía que paga el dividendo, poner la mano y te va cayendo dinero durante décadas. Ponemos ejemplos de grandes compañías españolas que mucha gente se compró por el dividendo y que han ido consistentemente perdiendo dinero. Porque cuando compras una compañía pensando en el dividendo que te va a pagar en los próximos 20 años, ahí lo que estás asumiendo es, 1, el nivel de valoración inicial de tu compra es el adecuado. 2, la compañía va a seguir siendo capaz de pagarte el dividendo. Para eso no tiene que tener ningún problema de balance durante todos esos años. Para eso se va a tener que proteger del efecto de la competencia durante todos esos años. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Por eso muchas veces se habla de la inversión de dividendos como algo muy sencillo. Compre usted las compañías que más dividendos paga y ya con eso, pues no, es muchísimo más complejo. Así que yo le diría a esta persona, ese objetivo hay que trabajarlo mucho y desde luego tiene que estar usted muy convencido de sus habilidades de cara al análisis y a la valoración de empresa, que es una cuestión diferente de este webinar. Muy bien, Pepe, pues muchísimas gracias. Eso es todo. Si ha quedado alguna pregunta por responder, como siempre, nuestro equipo de relación con inversores se encargará de hablar con ustedes. Dicho esto, también muchas gracias por la acogida que están teniendo esta serie de webinars y muchas gracias a ti, Pepe. A ti, Marta, y a todos ustedes. Muchísimas gracias.